Venga mi hermano Mauricio, miembro de la Junta Administrativa de esta iglesia, con el Osvaldito. Años estamos, ¿no, hijitos? Yo soy ya chiquita, pero ellos están grandotes. Aquí estoy. Buenos días, amada iglesia. Ustedes recordarán la semana anterior, nuestro querido pastor nos hizo un recuerdo de que conmemoramos la semana que viene y dijo, todos han de creer que es Halloween, pero hay algo mucho más importante que eso, y que es el Día del Pastor, así es, así que les invitamos a nuestros queridos pastores, si es que pueden venir acá un ratito. Le veo allá está nuestro querido pastor Víctor, nuestro querido pastor Jaime y por supuesto nuestro querido pastor principal, nuestro querido pastor Luis Esteves. El apóstol Pablo en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 3 o 2, no estoy seguro cuál es, dice que quien aspira a ser pastor, a noble función aspira. Y es una noble función la que ustedes hacen aquí en nuestra congregación. Y queremos darles un pequeño detalle, chiquitito, pero con el corazón desprendido en la mano, entero para ustedes. El doctor Osvaldito va a orar por ustedes y les pedimos a todos que nos acompañen orando, si nos ponemos de pie para orar por nuestros queridos pastores. Como dice el apóstol Pablo, es una noble función y les agradecemos por lo que ustedes hacen. Les agradecemos por su paciencia, por predicar la palabra a todo tiempo, como dice también el apóstol Pablo. Así que acompáñenos a orar por nuestros queridos pastores. Gracias, querida congregación, por estar aquí este día. Y obviamente nuestro sincero agradecimiento y un aplauso fervoroso para quienes cumplen con esa noble función. Dice la palabra que todo obrero es digno de su salario y realmente pensamos que el salario es muy poco para la verdadera obra que ellos hacen aquí en nuestra iglesia. No solamente nos predican la palabra, sino que usan la misma para transmitir lo que Dios quiere para nuestra vida. Ponen su mejor esfuerzo, el mejor tiempo. Ellos no trabajan 8 horas diarias. Realmente el trabajo de un pastor es un trabajo de 24 horas. Gracias a la profesión que Dios me dio, yo puedo comparar lo que significa trabajar 24 horas atendiendo una emergencia física. Ellos atienden una emergencia espiritual. Y eso creo yo que vale mucho más que cualquier otro tipo de emergencia. Por esa razón, antes de orar por ellos, quiero que realmente les demos un caluroso y fuerte aplauso por lo que ellos son. Muchísimas gracias, hermanos. Acompáñenme en oración, por favor. Padre, en el nombre de Jesús estamos aquí presentes esta mañana. Estamos reunidos, Señor, para poner delante de ti la vida de estas preciosas personas que son tus delegados aquí en la tierra, que transmiten tu palabra, que llevan, Señor, a cada persona, a cada hogar, a cada familia, el mensaje que tú quieres darles para sostenerles, Padre amado. Te damos gracias por su labor, porque es una labor, Señor, digna de admiración. Es lo que tú has puesto en el corazón de ellos, Señor, estar aquí para servirte, para alabar, para bendecir tu nombre, a través de la obra de sus manos, a través de lo que predican, a través de lo que hacen, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que bendigas a cada uno de ellos, que bendigas, Señor, a quienes son cabeza de esta iglesia, que no solamente bendigas su mente y su corazón para que les llenes de conocimiento y de sabiduría, sino que también les des las fuerzas físicas necesarias, Señor, para aguantar las largas jornadas que muchas veces deben aguantar. Bendice, Señor, a cada uno de ellos, bendice a sus esposas, a sus hogares, bendice, Señor, el ministerio que tú les has dado, porque son ministerios que pertenecen a tu cielo, a tu reino, Señor, pero tú necesitas un administrador aquí en la tierra y los utilizas a ellos, Padre. Permite que lo hagan bien, permite que con años de vida, con salud, con regocijo,
continúen esta maravillosa obra que tú has puesto en sus manos, en su corazón, en su mente. Yo los bendigo en tu nombre, Señor, bendíceles tú. Haz con ellos, Señor, la obra completa que tú tienes preparado en tu cielo, que se cumplan los planes perfectos que tú tienes para ellos y para la comunidad a la cual dirigen, representándote a ti aquí en la tierra, Señor. Oramos dándote gracias, Padre, bendecimos los ministerios que ellos dirigen y lo hacemos en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Amén, amado. Salimos premiados. Gloria a Dios y gracias al Señor por este tiempo especial. Nuestra querida Mercy está ahorita en Huangopolo y Marcelo Samaniego igualmente está allá en Huangopolo. Dios les bendiga, mis hermanos queridos. Es interesante que la comunidad evangélica decidió el tema del Día del Pastor más en el sentido de recordar lo que sucedió con la Reforma por Martín Lutero. Entonces esa enorme transformación que hubo por Martín Lutero es lo que se quiere de alguna manera recordar a través de la celebración del Día del Pastor. Dios les bendiga y gracias de todo corazón. Muy bien, estamos nosotros con la intención y en el deseo intenso de que el Espíritu de Dios nos guíe para poder predicar hasta diciembre sobre el Espíritu Santo y la aplicación en la vida práctica, en la vida diaria que tiene el Espíritu Santo. Por favor, en este segundo domingo que estamos trazando este plan de predicación, el tema que nos toca ahora es bajo el concepto de que el Espíritu Santo es una persona y que el Espíritu Santo siente, el Espíritu Santo piensa, el Espíritu Santo actúa. El tema de esta mañana es el rol de la iglesia para proclamar esperanza. Hemos vivido realmente un tiempo muy difícil como nación y creo que todos los que estamos aquí y creo que todos los ecuatorianos pueden decir con cierto nivel de certeza de que no está resuelto el problema que vivimos como país, ¿verdad? Que por debajo están produciéndose cosas y que anhelamos que de alguna manera Dios nos permita ponernos de acuerdo y trabajar realmente unidos como familia ecuatoriana para que la situación no se vuelva a repetir y nos pongamos nosotros de acuerdo. Frank Peretti es un escritor que en el año 1990 más o menos escribió dos novelas muy fuertes. La una se llama Patente Oscuridad y la otra Penetrando a la Oscuridad. Este escritor realmente expresó a través de estos libros cómo se moviliza el mundo espiritual y el submundo espiritual. Y en uno de los primeros libros narra la historia de un periodista que salió a investigar las situaciones que estaba pasando en una ciudad que estaba manejada por todo un proceso de nueva era y había algunos crímenes. Él sale de la casa de campo donde él estaba investigando y ve las hortalizas, ¿no?, que se encontraban ahí, y él se dio cuenta que la altura de las hortalizas tenían tamaños diferentes de las hortalizas, siendo el mismo terreno, la misma semilla, los mismos abonos, no crecían de igual manera todas las hortalizas. Y él se pone a analizar por qué tenía que pasar esto. Y detecta la razón, y él dice, la razón por qué las hortalizas no están creciendo de manera igual es porque hay topos dentro del terreno, Y obviamente los topos estaban comiendo las raíces, algunas de ellas, por eso estas no crecían así.
Yo creo sinceramente y con todo mi corazón que lo que está pasando en nuestro país es eso, que hay topos dentro de nuestra sociedad y que debemos de alguna manera dar una salida. ¿Cuál es la salida? Este periodista dice, porque detectó que vio algunos huecos que estaban por ahí está la señal donde el topo salió o el topo se movilizó. Pero en la práctica no es cuestión de tapar el hueco donde salió el topo, sino destruirle al topo, matarle al topo para que deje de comer las raíces de las hortalizas. ¿Verdad que es lógico este análisis? Y es algo así lo que nos está pasando en el país. Hay un topo que se está movilizando dentro del núcleo de la comunidad ecuatoriana que está evitando que podamos crecer. Y creo que la iglesia tiene que ser lo suficientemente sabia para detectar dónde está el topo y poder eliminarle. ¿Cómo realmente hacer esto? Por eso quisiera yo utilizar, mis hermanos queridos, este tema de la persona del Espíritu Santo para enfocar nuestra responsabilidad como iglesia de proclamar esperanza. Mientras los medios de comunicación, mientras tanto nacionales como extranjeros siguen analizando la situación del país de diferentes enfoques y analizan a nuestros líderes en todas las áreas posibles, no se da la solución ni se dará en la línea como los medios y los políticos quieren buscar una solución, porque a mi juicio, y espero que ustedes compartan este pensamiento, el tema de nuestra nación es espiritual. El topo hay que eliminarlo y es esa área a la que nos vamos a referir durante esta mañana. La iglesia siempre proclama esperanza. Por más situación dura que él encuentre pasando un creyente, por estar cubierto por el manto de la salvación dada por Dios, el creyente tiene como centro realmente de su vida el gozo y en la periferia tiene el dolor. Quiero repetir esto. El creyente tiene como núcleo central el gozo y en la periferia está el dolor. Es lo contrario de lo que sucede en el no creyente. En el no creyente el centro es el dolor y la periferia el gozo. Porque nosotros se entiende que tenemos resuelto algunos problemas y preguntas que se plantean de la vida. Sabemos nuestro origen y a dónde vamos. Y mientras estamos aquí, el gozo de la salvación no se debe perder. Y el gozo de la salvación implica el entender que hay otros seres humanos que necesitan realmente de que se les comparta el evangelio. El texto de Isaías 52, 7 marca como referencia la predicación de este fin de semana. El Señor dice: qué hermosos son sobre los montes los pies. Aquí habla de que al juicio de Dios, en el pensamiento de Dios, los pies de un hombre que se desplazan en el caminar sobre la tierra, sobre los montes, sobre el Ecuador, qué hermosos son los pies que se desplazan en el Ecuador. ¿Qué pies? ¿Qué pies? ¿Qué pies? Los que traen buenas nuevas, los que proclaman la paz, los que anuncian buenas noticias, los que proclaman la salvación, los que dicen: en el Ecuador tu Dios reina. Miren esta declaración. Isaías, 600 años antes de Cristo, presenta un principio de gobernabilidad que debería haber en todas las naciones independiente de la cultura. Por lo tanto, la gobernabilidad eficaz es aquella que el creyente en Dios se desplaza, se moviliza por su país, por su nación, haciendo este trabajo, dando buenas noticias, proclamando la paz, anunciando las buenas noticias, proclamando la salvación, para que en este caso el Ecuador comprenda y entienda que reina Dios en el país.
Por lo tanto, Dios genera, por así decirlo, una proclamación que Dios quiere que exista en una nación. Pero nuestra responsabilidad personal es producir esto. Dios es el actor que desarrolla a través del Espíritu Santo en las personas creyentes, dando a sus pies, por así decirlo, una especial tarea. Este es dar buenas nuevas. Por lo tanto, la esencia del desarrollo de una nación están en aquellos pies que hacen esa tarea. En nuestro hogar, en nuestro lugar de trabajo, en donde Dios nos ha puesto. Y de eso vamos a hablar durante este tiempo. 9 principios vamos a exponer de lo que es cuando el creyente depende del Espíritu Santo. La semana pasada vimos que el creyente no debe ser una parte del Espíritu Santo, debe estar dentro de lo que es el Espíritu Santo. Recuerden que pusimos un corazón y que el creyente estaba dentro de ese corazón, no formando una parte de ese corazón, sino de manera integral. Cuando el Espíritu Santo le tiene al creyente, cuando el Espíritu Santo le abraza al creyente, y como el Espíritu Santo es una persona, piensa, siente, actúa, tomará al creyente y le convertirá en primer lugar en un adorador. El primer principio se encuentra en el capítulo 4 del libro de Juan. Jesús, cansado al mediodía, se sienta cerca de un lugar donde se recogía agua y los discípulos fueron a buscar comida, y ahí se acerca una mujer samaritana y se produce un diálogo entre Jesús, que es judío, y la mujer samaritana. Y entre los judíos y los samaritanos no se hablaban entre sí, pero se produce un diálogo. Jesús le dice, dame de beber. Y ahí se produce, ¿cómo es que tú me hablas de esa manera? Y Jesús le dice, si tú entendieras quién te dice, tú le pedirías a él agua viva, y esa agua viva él te daría. Y aquí hay un concepto hermoso que en el capítulo 4 se lo expresa, porque esta mujer le dice, ustedes dicen que se debe adorar a Dios en Jerusalén. Nosotros decimos que debemos adorar a Dios en este monte. Y Jesús le dice, llegará el momento en que ni en Jerusalén ni en el monte se va a adorar, porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y busca adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, la primera característica que usted y yo deberíamos tomar en cuenta es que durante las 24 horas del día, y no estoy exagerando a decir esto, es que yo debo ser un adorador. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios, y en este texto que estamos analizando, Dios es espíritu, y lo que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es mi estilo de vida. Yo debo adorar a Dios con lo que hago, con mi trabajo. La secretaria que hace su trabajo adora a Dios con el trabajo que hace. El obrero adora a Dios con el trabajo que hace. El médico adora a Dios con el trabajo que hace. Este concepto es fundamental. Entonces, yo puedo decir, termina la noche, he adorado a Dios durante todo el día. ¿Qué pasó? Dirá la gente. ¿Te fuiste al templo y estar cantando, leyendo la Biblia u orando todo el día? No, yo tengo que adorar a Dios con lo que hago, porque el Espíritu Santo que está en mí me guía a la adoración como un estilo de vida. Por lo tanto, el primer principio es que yo como creyente, usted como creyente, debemos adorar a Dios como un estilo de vida, haciendo correctamente lo que hacemos todos los días. Eso es un principio fundamental. El segundo principio es que si yo hago eso, tengo que convertirme en un precursor. Tengo que convertirme en un precursor. Romanos 14 del 17 al 18 presenta este concepto que quisiera por favor que lo regreses un ratito. Ese concepto que está ahí señalando, luego para que ustedes lo vean en el versículo.
El texto dice en Romanos 14, 17, que el reino de Dios no es comida ni bebida, por lo tanto no es material. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, y eso significa transformación. Por lo tanto, yo adoro a Dios, ¿cómo en la práctica? Transformando el lugar donde yo estoy con justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es transformación. Y la tercera parte, donde dice ahí, el verso 17 dice, y así le agrado, y si sirvo a Cristo de esa manera, agrado a Dios y a la comunidad. Por lo tanto, los dos versículos 17 y 18 presentan que el reino de los cielos no es material, que el reino de los cielos es transformación y que el reino de los cielos es servicio. Qué importante entenderle así esos dos versículos que ustedes van a ver en la pantalla como están escritos. Por lo tanto, aquí viene la forma práctica de decir que yo estoy lleno del Espíritu Santo. Cuando no es material. Mi hermano, mi hermana querida, déjeme decir esto con todo mi corazón. Nosotros en nuestra agenda de vida generalmente planteamos nosotros proyectos de tener una casita, tener un carrito, tener cosas, y eso está bien porque es necesario para la vida. Pero generalmente no tenemos en nuestra agenda una tarea espiritual. No lo tenemos. No está en nuestra agenda hacer un trabajo espiritual. Nos esforzamos por trabajar y es difícil ahora tener un trabajo porque queremos cubrir exclusivamente la parte material. Y repito, eso está bien, pero no es suficiente. Tiene que haber en mi agenda de vida un trabajo espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? En mi trabajo, cualquiera que ésta sea, Señor, en el nombre de Jesús yo te pido, ¿qué crees tú que yo debo hacer en mi casa, en mi lugar de trabajo, como la parte espiritual para la cual tú me has asignado para que yo esté en esta tierra? Que me permita transformar, que no sea material, y que pueda servir a la comunidad. Si somos sinceros, ¿nos trazamos esa agenda? Medio que no, ¿verdad? Medio que no. Y estamos tan enfocados en conseguir cosas. Fíjese lo que dice el texto, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Amada iglesia, tome esta mañana esta decisión de que en su agenda de vida estará mi parte espiritual. Porque si somos sinceros, cuando pasemos al otro lado, el esfuerzo que hemos hecho por tener una casita, por tener un título, por tener platita, ¿vamos a llevar algo? Nada, ¿sí o no? Nada. Lo que sí vamos a presentar delante de Dios es la agenda espiritual. La Biblia me dice que yo debo presentarme al tribunal de Cristo. El creyente no está ya condenado, por lo tanto, marchó Satanás, marchó el infierno, marchó. Pero sí me debo presentar ante el tribunal de Cristo, donde Él me va a decir qué realmente hice yo con la salvación que he recibido. Eso me va a preguntar el Señor. No me va a decir qué hiciste con el puestazo que alcanzaste en la tierra. Nada, para nada. ¿Qué hiciste con la salvación? Quiero ver la agenda espiritual de tu vida. Imagínense que vayamos y nada. Y buscamos la carpeta, nada. Yo me imagino lo siguiente a cada uno. Mira, Luis, Pedro, María, quien sea, ¿no? Estas personas están aquí porque tú pusiste en la agenda una parte espiritual, compartiste el evangelio. Mira toda esa gente como resultado de tu agenda en tu vida personal. Imagínese la vergüenza de ir allí. Nadie,
Nadie. Yo estoy aquí en la tierra para transformar y servir a mi comunidad. No se olvide esto. No es cuestión material únicamente. Estoy aquí en esta tierra para transformar y para servir a mi comunidad de la mejor manera posible. Eso es hacer tesoros en el cielo, donde mi integridad aquí en esta tierra me permite transformar, me permite servir. Eso es mantener tesoros en el cielo, donde no llegan los ladrones, mi hermano querido. Si yo soy precursor, por lo tanto, tengo que tener una credencial, ¿sí o no? ¿Qué es una credencial? Una identificación donde dice, ¿quién soy yo y qué hago? ¿Verdad que es una credencial eso? ¿Quién soy yo y qué hago? Si yo soy precursor, debo mostrar mi credencial. ¿Y cuál es la credencial que vimos en ese punto? El texto me dice que, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuál es la credencial entonces? Según el texto, mi credencial es que yo soy guiado por el Espíritu Santo. Entonces soy hijo de Dios. No todos son hijos de Dios. Híjole, esto es medio difícil de aceptar. ¿Todos los ecuatorianos son hijos de Dios? No. No, y no suena tan romántico una cosa así. No todos los ecuatorianos son hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu Santo. Esto dice el texto. Es muy directo, ni siquiera hay como torcerle ni darle otro giro. Para nada. Para nada. Qué lindo verte a ti. Qué lindo verte los años. Esa es mi credencial y más aún todavía. El siguiente texto, por favor, presenta una relación con mi papá. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Fíjese, si soy guiado por el Espíritu, soy hijo de Dios, se me va el temor, se me va el miedo, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Soy hijo adoptado, por lo cual yo puedo decirle, papito lindo. Dios me ha dado la bendición de ser papá, como a muchos de ustedes. Y a veces yo escucho a los hijos que dicen, hola viejo, el saludo, hola viejo, chispas, ¿no? O hola vieja, ahí está mi vieja, ahí está mi viejo. Esa es la formación, ¿no? Medio raro suena eso, ¿verdad? Pero qué lindo que los hijos digan, hola papito. Yo me derrito, digo, ¿cuánto quieres? Porque imagínense que digan, papito. Esa relación de cercanía, ¿verdad? Qué bonito. Así es para con Dios. El que es hijo de Dios, guiado por el Espíritu Santo, le puede decir al Padre, papito, mi papito querido. Esa tiene que ser mi credencial. Cuarta característica. Y esto es tremendo. Tenemos que entender la guerra contra la maldad. Tenemos que aceptar, déjeme decir de esta manera, alrededor del lugar donde trabaja mi querido doctor Osvaldo, hay topos. Jimenita, alrededor hay topos. Donde usted está, en su lugar de trabajo, en donde se desenvuelve, hay topos. En los medios de comunicación hay topos, que son los que están comiéndose las raíces de las bases de la integridad de la gente. ¿Qué hace Satanás? Esa es su función. Va comiéndose las raíces de la ética, de la integridad de la gente. Unos más, otros menos. Entonces,
todos nosotros, como creyentes en el lugar donde estamos, tenemos que descubrir al topo. La Biblia me dice que yo no lucho contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Eso me dice Efesios 6. Por lo tanto, mi compañero de trabajo que está siendo comido sus raíces éticas por el topo, no es mi problema contra él, sino contra el topo que está comiendo sus raíces de ética y de integridad. ¿Cómo resuelvo ese problema? Hablándole del evangelio para que él deje de ser comido sus raíces por el topo y sea liberado de él. Esa es nuestra tarea. Y cuando el texto bíblico de la lámina anterior me obliga a visualizar el diálogo entre Pablo y Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Pablo le dice a Timoteo: pero tú sé sobrio en todo. Aguanta el dolor, en otras palabras. Soporta las aflicciones. ¿Qué dice ahí? Haz obra de evangelista. ¿Qué tal es? O sea, no hay dónde recorrer, ¿no? Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Aguanta el dolor, pero haz obra de evangelista. Descúbrele al topo. Destruye al topo. Haz obra de evangelista. Destruye al topo que está evitando que crezca de manera saludable el pueblo. Oh, qué tremendo que es esto, hermano querido. Y luego Pablo dice: porque yo ya estoy para ser cortado la cabeza, dice en otras palabras. Y tres cosas presenta Pablo de lo que fue su ministerio: he acabado la carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla. Por lo tanto, no le fue fácil a Pablo su vida. Cada rato le daban de golpes, le trataban mal, le hacían de todo. El hombre que escribió la tercera parte del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, tuvo una vida nada fácil. ¿Qué le mantenía a él en esa condición para seguir desarrollando su actividad? El gozo de lo que representa compartir el evangelio. Destruir a los topos le daba a él sentido de la vida. Destruir a los topos le daba a él sentido de la vida, hermanos. Y a eso tenemos que movilizarnos para que cuando vayamos delante de Dios se pueda ver que ha habido gente que ha sido cortado de ese bendito topo que ha destruido su vida. Guardando siempre la fe. Note esta expresión última: guardando siempre la fe, porque a veces medio como se nos pone como difícil, ¿no? ¿Sí o no? Si somos sinceros, a todos nosotros. A veces, ¿por qué nos pasa esto? Pues no. Porque nuestro hijo, nuestra hija, porque la crisis económica, porque la situación de salud y todas esas cosas que siempre vienen a nuestra cabecita. Pablo dice: he mantenido la fe, he guardado la fe. En medio de las olas de la crisis de la vida, en medio de las luchas enfrentando a los topos, me he mantenido fiel. Esa es la razón por que yo estoy aquí en esta tierra, hermano. No hay otra razón. El epitafio de Pablo, predicador de los gentiles. En otras palabras, por usar esta ilustración, quitó el topo de las raíces de los gentiles en el tiempo que le tocó vivir. Hermoso epitafio, hermano querido. Quinta característica. Pablo le dice igualmente a Timoteo en el capítulo 2, versículo 1:
Oye, Juan Brito, Dios no te ha dado espíritu de cobardía. Mire lo que dice, espíritu de cobardía, sino poder, amor y dominio propio. Y esto es un tema complejo. Mire, que Dios no te ha dado espíritu de cobardía. Por lo tanto, lo peor que me puede pasar a mí siendo creyente es que sea un cobarde. Un cobarde. De que me dé miedo compartir el evangelio. Porque el cobarde que es tener miedo de algo, ¿verdad? Y no hay otra manera de vencer el temor sino lanzándose al ruedo, pues hijo. ¿Cómo le digo a esta persona de Jesucristo? ¿Cómo le digo? Y ahí viene el corazón y se desespera, ¿verdad? Pues me lanzo, pues hijo. Pero hay que ser inteligente, hay que ser vivo. ¿Cómo va a presentar el evangelio en este mundo en el cual estamos? Tenemos que ser sabios. Y permítame insistir en este concepto de la integridad como la mejor manera de que el reino de los cielos avance. Porque el reino de los cielos es justicia, es paz, es gozo en el Espíritu Santo. Entonces la mejor manera de mostrar a la otra persona que está siendo comida por el topo es decirle que en esta vida hay que ser justos. La injusticia permite que el topo se lance a comerle con la boca bien abierta. Déjeme ponerle de esta manera. ¿Quiere usted que el topo le vaya destruyendo su vida? Sea injusto en su trabajo, sea injusto en su hogar, sea injusto en su procedimiento común y corriente de su vida. Y Satanás, como también dice el texto, está buscando a quien devorar. Le devora el topo al injusto. Entonces, esta es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Sin temor. Él nos ha dado, fíjese, poder, amor, dominio propio. Y a veces nos puede dar iras la injusticia. No podemos nosotros lanzarnos a puñetazos contra el que ha hecho injusticia. Dice, poder, amor, dominio propio. ¿Qué tal eso? Mis hermanos queridos. Sexta, siendo atleta de Dios. El atleta se entiende que tiene claramente un propósito en su vida. Quiere llegar a conseguir la medalla. Es disciplinado. Pablo dice en el texto de Primera de Corintios capítulo 9, Pablo se ubica en esa posición. Él dice, yo no corro como quien corre a la aventura. Yo no puedo evangelizar a la sordina, como es un término común, ¿verdad? Tengo que ser un planeador de la evangelización. Tiene que tener propósito la evangelización. Tiene que tener propósito, hermano. Yo no corro como quien corre a la aventura. Yo no golpeo como quien golpea al aire, sino que pongo mi cuerpo en servidumbre. Y él lanza un desafío a sí mismo y dice, porque yo habiendo sido heraldo para muchos, yo puedo quedar al final eliminado de la carrera. Imagínense lo que es el atleta, que haciendo un esfuerzo, preparándose con todo lo que tiene que hacer, un gran esfuerzo, quede eliminado de la carrera. No va a sentirse nada bien, ¿verdad? Así debe ser la evangelización, con propósito, bien claro, bien definido en su vida, hermano. Solamente yo quisiera decir algo que a veces
cuando uno se habla de manera personal no puede ser algo muy simpático, pero con sencillez hablo. Yo digo, donde Dios me ha permitido trabajar, yo siempre le he dicho, Señor, permíteme aquí demostrar que tu evangelio es una verdad, una realidad. Mientras tú no me digas qué hacer, yo voy a entrar en angustia y desesperación. Y así ha sido mi vida cuando trabajaba como profesional de la ingeniería. Donde tú me digas, aquí estoy, ahora, ¿qué hago, Señor? Y Dios me ha dado varias formas. En toda mi carrera profesional de ingeniero y profesor de física, ¿qué hacer para que la gente conozca el evangelio? Porque debe tener propósito. No corro sin meta, sin propósito. No peleo dando golpes al aire. Doy el golpe preciso. ¿Qué hace un boxeador cuando da golpes al aire? ¿Qué pasa? ¿Se cansa? Imagínense, hecho pedazo de cansado, sin ningún resultado. Cansado de la vida, sin ningún resultado. El topo sigue ahí, sigue ahí. Es muy claro el texto. Disciplino mi ser. Tengo que disciplinarlo, hermano querido. Déjeme ponerlo de esta manera, ¿no? El virus es un agente externo con capacidad muy pequeñito que se introduce en el sistema inmunológico del ser humano. Doctor, ¿estoy bien lo que digo, que le acabo de decir? Eso es el virus. Se introduce en el sistema inmunológico. Es decir, le quita a la persona la habilidad de defenderse de cualquier agente externo que le quiera hacer daño. Fíjese lo que es el virus. Le quita sus defensas. Y quitado sus defensas, cualquier cosa le va a arruinar. Por ejemplo, el virus del SIDA es eso. Eso hace el topo. Le quita al comerse las raíces, le quita la capacidad de defensas. Y va a caer fácilmente. Tenemos que cuidarnos, hermanos, siendo un atleta de Dios. Pero me gusta a mí siempre utilizar, y esto solamente le pongo para que veamos que hay otros ejemplos de la vida en donde se puede ver que son atletas de Dios. Eric Henry Liddell, me encanta la historia de él. Usted seguramente leyó la vida de él cuando vio la película Carros de Fuego. Está en el internet si usted lo quiere ver, Carros de Fuego. Los carros de fuego, recuerden que la Biblia habla en el tiempo del profeta Elías, cuando él fue quitado de la tierra al cielo mediante un carro de fuego. O el profeta Eliseo, cuando estaba por atacarle el imperio sirio y el sirviente del profeta se asustó y dijo, aquí hay muchos soldados, y él dijo, Señor, hazle ver, abre sus ojos. Y el sirviente salió y vio alrededor de las montañas muchos carros de fuego. Este hombre, hijo de misioneros escoceses, nació en China. A los 6 años surgió como un joven que quería capacitarse, y se fue a Inglaterra. Fue un gran hombre en el deporte. Medalla de oro de los 100 metros, de los 200 metros, pero cuando le dijeron a él en 1924 que corra los 100 metros, le tocó correr en domingo, y él dijo, no lo voy a correr, no lo voy a hacer, porque es domingo, es día del Señor, ahí predico, y no corrió. Perdió la opción de ganarse una medalla. Ese es el corazón del que tiene fijo el proceso claro para que esté en su vida. Él cuando corría decía que yo tengo un propósito para mi vida, pero tú me hiciste rápido. Un par de días después corrió los 400 metros y ganó la medalla
de oro olímpica. Pero el día siguiente se regresó a China a seguir su tarea de misionero. Eso es amor al propósito. Pudiendo haber sido una estrella, dejó todo eso por efectos del propósito. 1943, Japón invadió China. Él se casó, tuvo 3 hijas, le dijo a su mujer, vete a Canadá, porque era canadiense su mujer. Yo me quedo aquí a cumplir un propósito en China. Se fue la esposa, se fueron sus 3 hijas, le cogieron prisionero, el ejército japonés. Le metieron en su sistema propio de prisión que tenían los japoneses en ese tiempo y murió en 1945. Trabajó toda su vida como misionero. Eso es tener propósito, hermanos. Él era maestro de Biblia. Amaba a los chinos. Amaba a los chinos. Octava característica, el Espíritu Santo produce unidad. Produce unidad. El Espíritu Santo ya nos dio la unidad, pero el texto me dice que yo debo esforzarme por mantener la unidad. Dios no nos hizo para ser anárquicos, no nos hizo para destruir ciudades, no nos hizo para producir agitaciones, nos hizo para trabajar en unidad. Mi hermano querido, nos hizo para trabajar en unidad. Y la novena, la última, hermano querido, escuche bien, comunica santidad. Isaías 6:3 y Apocalipsis 4:8 presentan esta característica. El Antiguo Testamento, santo, 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 toda la tierra está llena de su gloria. Y en el Nuevo Testamento, santo, 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 todopoderoso, pasado, presente y futuro. Termino este tiempo con lanzarle a usted la pregunta. Si usted es creyente y el Espíritu Santo lo tiene atrapado, por así decirlo, usted está dentro del corazón del Espíritu Santo, está siendo un agente de transformación, está destruyendo a los topos que están carcomiendo las raíces de la ética de nuestra nación. La única forma de detener la maldad es compartiendo el Evangelio. No hay otra manera, hermano. Si paso la vida escondido como agente secreto del Evangelio, no voy a obtener victoria. Mi vida va a ser terrible. A lo mejor tenga mucha plata, a lo mejor tenga muchas cosas, a lo mejor. Pero el reino de los cielos se ha detenido y los topos han ido destruyendo la vida. Vamos a tener un tiempo de adoración y una canción muy bonita que ustedes van a ver en las pantallas y vamos a orar. Yo le voy a pedir en esta mañana que tome la decisión de convertirse en un agente transformador, no material, un agente transformador que sirve a su comunidad compartiendo el Evangelio. Le pido por favor que nos pongamos de pie y podamos cantar. ¿Sí está la letra ahora? ¿Sí? ¿Sí? Darina, sí, perdón. ¿Sí está la letra? Sí. Por favor, escuchemos esta canción y luego vamos a orar. Creo que el sonido... Señor, permítenos descubrir los topos que se encuentran alrededor donde estoy, en mi casa, en mi lugar de trabajo. Permíteme, Señor, descubrir los topos. Y por esta canción, Señor, hermosa con su letra, permíteme levantarme, oh Dios, para ser un agente que destruye los topos.
Hemos escuchado estas canciones fusionadas que permiten entender como 3 principios maravillosos que tú nos das. La primera, que nos habla para que cada uno de los que estemos aquí podamos ser usados por ti. Y la forma de ser usados por ti sea que podamos llevar el mensaje de la cruz. Y que tú nos unjas, oh Señor, oh tierno Espíritu Santo, nos unjas en esta mañana, para que podamos, Señor, tener el poder de ser usados, al ser usados por ti, dar el mensaje de la cruz. Y tener el poder para destruir al topo que está destruyendo las raíces de nuestra sociedad. Danos, Señor, entendimiento sobrenatural, porque estamos, Señor, en una gran decisión que debemos tomar. O permito que el topo siga destruyendo las raíces de la nación, o me levanto con poder y autoridad para destruir al topo, Señor. Permíteme, oh Dios, en esta mañana tomar una decisión. Señor, háblame. Quiero ser, Señor, un corredor que no golpee, Señor, al aire, que no corra sin una meta, sin un propósito. Dame, Señor, la característica de ser usado por ti para llevar el mensaje de la cruz. Úngeme en esta mañana para con poder, Señor, transformar el lugar de trabajo donde tú me das. Señor, te lo ruego que sea así. Y si usted oró de esta manera, yo le pido delante de Dios que usted levante su mano y diga: aquí estoy. Aquí estoy, un guerrero, una guerrera, para destruir al topo que está destruyendo los valores de nuestra sociedad. Tómame en cuenta, Señor. Levantada su manito, el Señor lo va a visualizar. Nosotros somos los agentes de cambio que comparten la palabra de Dios en el lugar donde está. Levante su mano y diga: aquí estoy, Señor. Gracias por darme la oportunidad de dar alegría en el cielo, gozo en el cielo, cuando comparta con alguien el mensaje de la cruz y el cielo entero se llene de alegría por un pecador que se arrepienta. Gracias, Señor, por darnos a cada uno de nosotros esta preciosa oportunidad. A ti la gloria, la honra y el honor. Amén. Amén. Terminemos alabando al Señor en esta canción.